Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy bien, estamos de retorno, libres somos cuando hay libertad en la casa del Señor. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno por nombre, hermanos amados. En esta oportunidad continuamos con esa serie maravillosa, Su Reino entre nosotros. Cuando entendemos que su reino habita entre nosotros y nosotros somos parte de esa bendición maravillosa, llegamos a un momento en el que podemos recibir esas abundantes bendiciones, las cuales la palabra dice que vienen por añadidura a nuestras vidas. Y por ahí quiero llevarlos esta noche. ¿Se recuerda el primer mensaje que recibimos, un pedido especial? Pedid y se os dará, dice la palabra en Mateo 7:7. Y continuamos el segundo mensaje este miércoles, hace 2 días, conversando sobre la siguiente continuidad en el versículo 8 de Mateo 7, que nos habla de que ahora viene la respuesta ante nuestras peticiones, que el que se atreve a pedir va a recibir. Hoy quiero llevarlos a Proverbios 11, de hecho, cabal a la lectura del día de ahora, en el capítulo, versículo 24 y versículo 25 de Proverbios 11. Usted en casa puede buscar en su Biblia el versículo bíblico, me acompaña en el nombre de Jesús y damos inicio esta noche a este mensaje maravilloso. Hoy vamos a compartir un tema titulado Añadiduras de bendición. Proverbios 11, versículos 24 y 25, usted lo tiene, versión Reina Valera 60. Ahí en casa, le invito a que me acompañe y demos lectura a este texto bíblico. Proverbios 11, del versículo 24 y 25, en el nombre de Jesús. Amén. Ya todos listos en casa, anota usted su texto bíblico para que tenga registro de esta serie maravillosa, ya que está hablando mucho de nuestras vidas. Proverbios 11. Versículos 24 y 25, la palabra del Señor dice lo siguiente. ¿Quién no tiene el alcance? Bueno, lo leo yo, no se preocupe. Vamos a leer la palabra esta noche honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras dice de la siguiente manera. Hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Esa es la palabra del Señor para dar inicio esta noche a esta meditación. En casa cerremos los ojos, damos gracias al Señor. Padre amado, te pedimos esta noche que tu palabra venga a edificar nuestras vidas de una manera especial. Hoy queremos que tú hables a nosotros. Estamos sedientos, estamos necesitados de que tu palabra y tu bendición venga como un balde de bendiciones, de llenura, de frescura en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Hoy hay un tema maravilloso. Es que las bendiciones del Señor llegan a nosotros de una manera sobrenatural. Anteriormente yo les he comentado de que las bendiciones uno no debe de ir a buscarlas. Estas corren detrás de uno cuando habitamos en su presencia, cuando permanecemos y su reino está inmerso entre nuestras vidas. Alabamos a Dios por ello. Por ello regresamos en esta oportunidad al libro de Proverbios. Quiero que usted vuelva conmigo a Proverbios. Yo sé que está ahí en casita y en pantalla lo tiene para que ponga atención y demos lectura a este texto bíblico nuevamente. Es subrayado. Unos puntos importantes. Ahí aparece el subrayado. Vea usted la palabra quienes reparten y les es añadido más. ¿Qué está pasando aquí? En el cielo hay depósitos sobrenaturales. Aquí estamos hablando de un tema espiritual y quiero que me entiendan. En la espiritualidad del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, de su iglesia en esta tierra, nosotros entendemos de que todo se mueve en un mundo lleno de bendiciones. Entonces hay quienes aprenden que dar es mejor que recibir. Y por eso es subrayado, quienes reparten y les es añadido aún más de lo que están repartiendo. Pero hay quienes se atreven a retener. Y el texto bíblico dice, los que retienen son aquellos que tienen más de lo que pueden querer y que es lo que está pasando con ellos. Terminan en pobreza porque se vuelven tacaños, se vuelven personas que retienen y no compran, dice el dicho popular,
un plátano o una banana o un banano para no tirar la cáscara. Pero ¿qué pasa con estos que retienen, que aglomeran, que son acumuladores compulsivos, pero en todo aspecto puede ser en bienes, en artículos, en finanzas, en todo, son acumuladores, retienen todo lo que pueden querer y ¿cómo termina? En pobreza. Entonces continúa diciendo el sabio en este proverbio maravilloso. El alma que es generosa, esta será prosperada, pero el que se sacia también será saciado. ¿Qué nos lleva a entender el concepto bíblico en esta oportunidad, hermanos amados? Para todos nosotros. Cuando yo aprendo a dar de maneras especiales, cuando yo aprendo a dar sin esperar nada a cambio, entonces a mí me será añadido mucha bendición de parte de lo alto. Las bendiciones del cielo están destinadas en su totalidad para los que somos hijos legítimos de Dios. Para yo ser un hijo, debo de nacer de nuevo. Para yo ser un hijo, debo de recibir esas promesas a través de la confesión con mi boca de que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y ahí empieza el proceso. Ahí empieza mi fe, ahí empieza mi seguridad. El Señor ha marcado que nosotros siempre tendremos de su provisión sobrenatural. Alaba a Dios, alaba al Señor usted por ello. Pero también debemos de esforzarnos para poder obtenerlas. Nosotros tendremos de su bendición especial, tendremos salud, tendremos de sus abundantes misericordias y siempre de su cuidado. Él ha prometido tener para nosotros todo lo necesario. Pero si se da cuenta, esto encaja en el término espiritual. Ahí en el término espiritual. Pero en el término secular, ¿qué es una añadidura? Querer tener bienes, querer tener artículos, querer tener cosas que nos vienen a traer paz aparente en el exterior nuestro. Esta noche quiero mostrarles una palabra en especial que está registrada en el diccionario Strong. ¿Por qué se los quiero compartir? Es primera vez que les muestro un mensaje de esta naturaleza. Nosotros cuando armamos un mensaje o una palabra, buscamos siempre un contexto especial. Y aquí está en pantalla. Miren, en el diccionario bíblico de Strong aparece en el número 3914 el símbolo en hebreo. Y ahí lo está viendo usted, que son unas letritas como que fueran árabes, pero es hebreo, que se pronuncia lo ya. Esta palabra, lo ya, es interpretada como añadidura, como guirnalda y como adorno. También me manda a un 3864 el diccionario Strong. Pero ¿qué es lo que me tiene en relación? Y eso lo quiero compartir con usted en esta oportunidad. La palabra es maravillosa porque según el sistema de Dios, la base sobrenatural del Señor se mueve en lo espiritual. Esa es la base de Dios. Nos va a dar a nosotros lo que Él considera necesario para nuestras vidas, sin importar lugar, tiempo, espacio o condición, porque el Señor está dispuesto a darnos lo necesario. Alaba usted al Señor por ello. Amén. Yo me gozo porque al descubrir esta palabra dice que cuando la añadidura del Señor viene sobre de mí, es como el oyá, es como una guirnalda, es como un adorno que viene a ser parte de lo que ya yo estoy necesitando, que viene solo a darme de su llenura, porque yo ahora soy su hijo, estoy inmerso en su reino en esta tierra. Y eso es lo que me marca a mí la palabra del proverbista, porque el proverbista dice, cuando tú aprendes que si repartes, que si das, que si te despojas y das de lo que ya tienes, te será añadido. Pero muchos retenemos porque no me va a alcanzar, tal vez mi quincena viene cabal, es que no voy a poder diezmar, es que no voy a poder ofrendar, es que no voy a poder dar para la obra, es que me va a costar mucho llevarle un par de zapatos a mi vecino, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, ese por qué, esa razón de condición es la que termina empobreciendo nuestra vida espiritual, nuestra vida física, nuestra vida secular. Y ahí es donde quiero que entendamos nosotros un punto maravilloso que marca el diccionario Strong, que la añadidura es una bendición, es un adorno que está colocado sobre la vida de los hijos de Dios. ¿Cuántas hermanas usan pendientes para poder verse más hermosas? Amén. En su momento los usaron, tal vez hoy ya no los utilizan. Excelente. Pero esto viene a ser un adorno que les da a ustedes seguridad
le da una cierta confianza en lo físico, pero en lo espiritual la añadidura viene a ser como ese adorno que nos da a nosotros la estabilidad espiritual, que buscando primeramente el reino de Dios, todo lo demás viene por bendición. Y eso nos lleva al siguiente texto bíblico en esta noche. Mateo 6:33, ahí está en pantalla. ¿Usted quiere leerlo? Pues acompáñeme. El texto lo he estado dando en esas 2 noches anteriores y hoy lo vuelvo a compartir. La palabra del Señor nos da a nosotros esa esperanza, mis hermanos amados, pero sobre todo la fortaleza de que el Señor es fiel y permanece fiel para con nosotros. Mateo 6:33, ¿alguien lo tiene, mis hermanos? ¿Quién quiere acompañarme a leerlo? Ahí en pantalla lo tiene también usted, solo corre ahí a un costado y lo puede leer conmigo. Amén. Gracias, hermana. Cuénteme. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Muchas gracias, hermana Martita. ¿Qué cree usted, hermana Martita, que es buscar el reino de Dios primero, antes que todo lo demás? ¿Qué puede interpretar usted sobre eso, sobre el reino de Dios primero, antes de que todas las demás cosas? ¿Quiere participar conmigo esta noche? Amén. Gracias, hermana Martita. Amén. Cuénteme. En mi forma de pensar, pastor, Amén, amén, en su forma de pensar. dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. Yo siento que sería primero buscar de Dios ante todo, y eso nos enseña primero a que nosotros como cristianos debemos de leer su palabra, la Biblia, para poder aprender más y así poder buscar más de Él, porque de Él vienen las bendiciones. Y todo lo que nosotros le pedimos a Él, Él nos lo va a dar. Y todo viene conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de nosotros. Porque si nosotros decimos, esto lo quiero ahorita, no lo va a caer del cielo de un ratito al otro, ¿va? Sino que va a ser conforme a la voluntad de Dios, porque Él sabe los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Él sabe en qué momento nos lo va a dar, porque él más que nadie conoce nuestro corazón y conoce, ¿verdad? Porque Él nos hizo a imagen y semejanza. Entonces, Él más que nadie sabe qué es lo que nosotros necesitamos y en qué momento Él nos lo va a dar, ¿verdad, pastor? Entonces, primero, buscar de Él, someternos más en Él, y entonces ya todo lo que nosotros le pidamos va a venir conforme a la voluntad de Él, y Él poco a poco nos va a ir dando lo que nosotros necesitemos. Amén. Perdón. Amén, hermana Martita. Excelente. Mire qué interpretación más hermosa la que hermana Martita ha compartido. Y en esencia eso es lo que dice Mateo 6:33. Cuando nosotros entendemos, hermanos, iglesia amada, cuando entendemos que el reino de Dios es primero, entonces yo me atrevo a leer, yo me atrevo a confiar, yo me atrevo a buscar de Él. Pero si pongo en primer lugar la comida, la necesidad, la salud, ponete, hay momentos en los que yo tengo que darle prioridad a ciertos detalles, ¿verdad? No puedo dejarlo pasar por alto. Pero hoy, por ejemplo, todos ofrecimos un sacrificio. Pero si amaneció, porque eso es lo más misterioso, ¿verdad? Que el enemigo ataca. Usted desde que se levanta diariamente, no le da hambre, le dan las 8 de la mañana, está haciendo limpieza, está barriendo, está lavando, va al mercado, regresa a la casa, va al súper, le dan las 10 de la mañana y no le da hambre. Pero cuando usted le ofrece un sacrificio, son las 7 de la mañana y su estómago tiene concierto, mi hermano, y tiene la necesidad. Entonces, ahí viene la razón. Busco el reino de Cristo, crezco espiritualmente, o me salto la tranca de, ay, no, nadie me está viendo. Perdóname, Señor, hoy me desayuno mi cafecito porque tengo hambre. ¿Sí? Y solo toma su cafecito y se le fue el hambre. Porque era una lucha que estaba teniendo. Y ahí es donde viene lo que aplica también nuestra hermana, ¿verdad? Según el sistema de Dios, hermanos, la base de una bendición para nosotros siempre está enfocada en lo espiritual, pero mientras que lo que como seres humanos nos enfocamos o necesitamos, vamos más a la carne, vamos más a lo que queremos ver físicamente, pero el Señor dice, no te voy a dar lo físico, te voy a dar lo espiritual,
puede ser abundancia de bendición, esto puede ser fe, puede ser amor, puede ser fortaleza a través de su palabra, puede ser alejarse de las cosas malas o del mundo de los pasos malos o quitar piezas que son de destrucción en mi entorno, amistades, conflictos. Todo esto es parte de lo espiritual de añadidura que viene cuando yo me atrevo a buscar en su reino primero. Eso es lo que marca más que finanzas, que todo el mundo toma este tema en Mateo 6:33, que uno debe buscar el reino de Dios y Él me va a dar lo que yo necesito. Eso es añadidura extra, secular o física, pero no. Les estamos hablando esta noche que lo que el Señor anhela que nosotros es que le demos primero lugar a Él, que nos acerquemos con un corazón sincero y todo lo que yo necesito, Él se va a encargar a suplirlo. Salud, provisión, alimento, paz, seguridad, estabilidad. Esto me lleva a entender a mí que su reino está entre nosotros, mis hermanos. Cuando usted entiende esto, entonces aprende a dar descomedidamente, aprende a dar con abundancia, aprende a dar como esa viuda pobre que dio todo lo que tenía y dijo, mañana probable no coma, pero te lo voy a dar, Señor. Y la acción tuvo mayor peso que aquellos que tenían todo para darlo. Muchas veces he compartido esta parábola con los niños y los niños se quedan sorprendidos porque no entienden cómo una viuda que no tenía para comer dio todo su dinero. Y ellos comparan y dicen, pero si voy a la escuela y solo tengo 3 quetzales, no me alcanza para nada y tengo que pagar algo con mi maestra o algo de mis estudios, entonces, ¿qué como? Y ahí es donde viene la comparación y entendámoslo nosotros. ¿Qué haríamos nosotros con 10 quetzales para alimentar a 5 en casa? No podríamos tener, no podríamos salir adelante. Y es donde viene la convicción. Primero el reino de Cristo y Dios se encarga en darnos la añadidura de bendiciones sobre nosotros. Tal vez no nos va a llegar el alimento, tal vez no nos va a llegar el cartón de huevito, pero va a llegar la paz, tal vez se nos va a quitar el hambre, tal vez va a llegar el alimento ya listo. ¿Qué sabe el Señor que va a hacer en su tiempo bajo su perfecta voluntad? Pero mientras más damos, más nos será añadido. Pero si más retengo, ¿qué pasa conmigo? Entonces voy a padecer y voy a estar en pobreza, en dificultad. A mí me da mucha tristeza, fíjense, mis hermanos, porque hoy en día en otros lugares de la República le llaman el gota a gota a los muchachos que andan cobrando el día a día. Nosotros solo le llamamos los cobradores, ¿verdad? De los paisa o de los colombianos, con mucho aprecio para quienes vayan a ver este video más adelante en las redes sociales o en YouTube. Pero estos muchachos se dedican a dar efectivo día a día y lo cobran con sus intereses. Pero esto viene a afectar la economía del que entra en este círculo, porque en su momento termina afectado porque se ahoga y no logra llegar a la cuota diaria y termina estorbando su naturaleza, su paz, su tranquilidad. Entonces dice la palabra justa que el que se atreve a dar vendrá a tener añadiduras de bendiciones, pero el que retiene o el que pide prestado terminará debiendo aún lo que no tiene, dice la palabra, y terminará en pobreza. ¿Queremos nosotros, estando en su reino, estar en pobreza? No. El secreto maravilloso y la bendición más grande es que aprendamos a dar. No importando la cantidad, no importando la acción, no importando el objeto o la razón, que aprendamos a dar. Y vamos a entender sobre 2 personajes esta noche. 2 personajes que me llaman mucho la atención, que aprendieron a dar y fueron y recibieron añadiduras sobre sus vidas. Y hoy vamos a aprender. Usted que está aquí, le bendigo por esa conexión que tiene con el Señor. En la palabra del Señor, entonces, hay acciones de quienes en vez de retener, dieron en abundancia. ¿Y qué pasó? Fueron considerados con una acción que fue agradable delante del Señor y que les trajo añadiduras de bendición. La primera historia me habla sobre Booz. Vamos al libro de Ruth. En el capítulo 2, libro de Ruth, usted lo encuentra en el bloque de los libros históricos, ¿de acuerdo? En el capítulo número 2, versículos 14 al 18. Aquí está en pantalla, la letra está muy pequeña, pero usted puede leerlo por favor conmigo. Mire que esta enseñanza a todos nos va a dar así como que un boom de aprendizaje, porque hasta yo mismo estoy descubriendo el misterio de habitar en el reino de Cristo y el Señor nos lleva para que todos lo aprendamos. Atención a esto.
Ruth, en medio de la necesidad, se vio obligada para ir en búsqueda de provisión. Tenía hambre, pero ¿provisión para quién? ¿Será que para solo ella? No, ella iba con su suegra Noemi. En todo proceso siempre estuvo de su lado. Y cuando tenía que irse de su entorno, Ruth dijo, yo no me voy a ir. Tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, yo seré enterrada también. Mire qué mujer más poderosa, qué tremenda convicción de Ruth. Y aquí pasa algo especial. Ruth, capítulo 2, versículos 14 al 18. Usted lo tiene, acompáñeme, dale lectura. Quiero que lo leamos juntos. Amén. Active su micrófono. Ruth, por ahí está ubicado en la Biblia. Pero vamos a hablar sobre vos. ¿Qué pasó con vos? Vos. Ruth, capítulo 2, versículos 14 al 18. ¿Lo tiene usted? Si no, yo lo leo con todo gusto. Mire, la palabra expresa, y vos le Amén. dijo, ahí está. Lo encontró mi hermana Martita. Cuénteme, apóyeme. Gracias. Amén. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no lo reprendáis. Espigo pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Martita. ¿Qué está pasando en esta historia entonces, hermanos amados? Miren, la historia aquí habla sobre Ruth y Noemí. Estas dos mujeres habían quedado viudas. Se le murió a Noemí su esposo y se le murieron sus hijos y sus nueras estaban con ella. En el momento de la dificultad, Noemí le dijo, miren, hijas mías, váyanse a su tierra, a su parentela, busquen a otro hombre, porque acaso yo puedo tener hijos en mi vientre para darles a ustedes en casamiento, y cuando estos fueran a crecer, ustedes ya serán muy grandes de edad, entonces por favor váyanse y búsquense a otra familia. Una dijo, sí, yo me voy, ya no quiero estar aquí, y se fue, pero Ruth dijo, no, yo voy a estar contigo. Tú eres como una madre para mí, ya en mi casa ni me van a reconocer. Y atención, Ruth era de una descendencia de un pueblo que eran idólatras, que no era agradable, y ella se sintió muy bien con el trato de Noemí. Entró en el sistema, así como las suegras tratan a sus nueras y las quieren como a hijas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de esta manera ella se sintió relacionada a tal grado que expresó en el capítulo 1, versículo 16, ahí usted lo puede buscar en su casa, la necesidad de poder ir con ella y si era necesario, donde ella fuera enterrada en su muerte, que también ahí estaría ella y su Dios sería su Dios. En este proceso llegan a un lugar maravilloso en donde está vos y ella llega a la hora que están comiendo y se presenta ante él y le dice, ven aquí, come del pan, le dice vos, moja de tu bocado en el vinagre, y ella con hambre, ¿verdad? Pero recordaba que estaba su suegra por allá que tenía necesidad y se sentó junto a los que estaban recogiendo, los que estaban segando, los que estaban cortando ya el grano, el trigo, y en ese momento remojó su pan en el potaje, dice, en la sopa, en ese guiso tan delicioso, ¿verdad? En esa olla, comida, qué rico olía. Dice que comió, se sació y le sobró. Entonces se levantó para ir a espigar, para poder sacar de lo que caía de los manojos y tomar un poco. Pero vos vino y dijo, ¿saben qué?
Yo no sé quién es esta muchacha, porque aquí no pueden haber mujeres, pero déjenla, tiene hambre, tiene necesidad, déjenla y por favor que recoja espigas de las gavillas, de los lugares más amplios. Y no solo eso, por favor, cuidadito quien se burle de ella y quien se avergüence y que la venga a avergonzar. Vos dijo, además de los manojos, dejen que caigan, así como que se les cayó, para que ella pase y lo recoja. Y además, si no fuera necesario, yo quiero de que ustedes vengan y que la dejen recoger lo necesario que ella necesite y que se vaya para que lo espigue y lo lleve a su casa. Y así fue. Y ella dice de que espigó en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y todo lo que tenía fue como un efa de cebada y se fue de regreso con su suegra. ¿Qué pasó en esta historia? No era permitido en primer lugar que una mujer estuviera en los campos. En segundo lugar, fue agradable porque llegó ante el patrono, llegó delante de con la necesidad. Ruth, pero vos fue agradable y dijo, bueno, denle, no le vamos a recriminar, no la vamos a avergonzar, denle lo necesario, probablemente mañana no vuelva. La historia termina con que vos fue el esposo de Ruth y se casó con Ruth. ¿Y cuál fue la añadidura maravillosa que tuvo vos? Fue de encontrar a una esposa idónea allí con la buen Ruth. Fue de encontrar a una mujer que le apoyó en el proceso del desafío que tenía, porque era primo en segundo y tercer grado, no en continuidad para poder casarse. Y ahí hicieron su negocio en los pórticos y esto trajo añadidura sobre vos. En la historia nos marca algo maravilloso. Tenía que suceder que Ruth se casara con vos y que fueran parte del linaje de David. Y del linaje de David viene a ser parte del linaje de José y María, en donde nace nuestro amado Señor Jesucristo. Mire qué impresionante. Esto es sobrenatural, la añadidura que viene del Señor cuando buscamos su reino, cuando no retenemos, sino que damos más y entonces al dar nosotros nos es añadido. Hechos, en el capítulo 20, versículo 35. Hechos 20:35. Mire qué bonita la palabra. Yo estoy muy enamorado de este mensaje maravilloso porque se disuelve sobre nosotros, se muestra hacia nosotros la palabra en bendición. Hechos capítulo 20, versículo 35. Atención, hermanos en casa. En todo os he enseñado. Esto lo dice Pablo a la iglesia en Hechos. Trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿A quién fue dicho? A los discípulos, a la iglesia, al pueblo. Se les enseñó que es necesario que ayudemos a los necesitados. Y cuando lo hacemos, la palabra del Señor dice que todo aquel que lo hace como a uno de sus pequeños es como que se lo estuviéramos haciendo a Él. Esto es lo maravilloso, que cuando le damos a los más necesitados, cuando damos sin retener, entonces nosotros recibimos bendiciones. Y lo más glorioso es que tal vez usted no las va a ver físicas, pero su hijo, su hija, su negocio, su proyecto, su trabajo será bendecido. Usted nunca va a padecer. Y le van a decir sus compañeros, pero tú nunca te enfermas, ¿qué te pasa? Pues la misericordia y la bondad del Señor es grande, ¿verdad? Eso es aprender a dar, porque es más bienaventurado dar que recibir, mis hermanos amados. El acto más hermoso de la añadidura de bendición es lo que hizo nuestro amado Padre. Imagínense, teniendo un único hijo, Jesucristo mismo, lo entregó a precio de sangre y lo envió al matadero como oveja enmudecida que no abrió su boca para poder entregar su vida a precio de sangre por nosotros. La añadidura de bendición que nos otorga ahora, ¿cuál es? El perdón, la redención y su reino inmerso entre nosotros que, ay, aleluya, que nos trae los frutos del Espíritu, la llenura, su presencia, su respaldo. Oh, hermano, usted podrá tener escasez, podrá estar atravesando tribulación, podrá tener enfermedad, pero usted tiene seguridad. Ese es el reino de Cristo inmerso en usted y en mí. Esa es la añadidura de bendición del Señor sobre nosotros. Y ahí se complementa la palabra, ¿sí? Que es mejor dar
que recibir cuando nosotros entendemos que Cristo vino a esta tierra para morir como una ofrenda entregada, porque el Padre podría haber dicho: yo qué necesidad tengo, mando un meteorito que se destruye ese planeta y cataplum. Ya lo había hecho. ¿Se recuerda que Noé pasó 100 años construyendo un arca? Sí. Y las personas se burlaban del buen Noé. Loco le pusieron, y ese fue el título que tuvo por 100 años. Loco, ya que no ha llovido. Y ese es un desierto. ¿Cuándo crees tú que va a venir agua y va a levantar ese inmenso barco que es inmenso, que tenía el tamaño como de 4 estadios de fútbol? Era imposible que algo sucediera. Y sucedió. Y la humanidad dice que pereció y solo se salvaron los animales y la familia de Noé. Qué fácil era el padre decir: bueno, si ya lo hice, lo puedo hacer de nuevo, pero había hecho un pacto que nunca más iba a hacer algo en contra de la humanidad por amor a los escogidos, por amor a la creación divina en esta tierra. Entonces tiene que enviar todo lo que tenía por añadidura a su hijo para recibir ahora una recompensa. ¿Quién es? Nosotros. Usted, yo, los que ahora recibimos su reino, los que estamos inmersos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos, el Evangelio de Marcos nos habla de este punto importante. Capítulo 10, versículo 45. Mire, porque el Hijo del Hombre, dice la palabra, no vino ¿para qué? ¿Para qué no vino? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A cuánto nos gusta que se nos sirva? Yo creo que a todos nos gusta. Cuando vamos a un restaurante, a un lugar en donde nosotros pagamos por un servicio, necesitamos que nos atiendan. Hay responsabilidad del mesero que venga a atendernos. Eso es lo que consideramos. Pero si fuéramos un poquito más condescendientes, que fuéramos un poquito más, que entendiéramos que también puede tener un mal día y que podemos nosotros hacer parte del proceso. Mira ahora la palabra lo que dice, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Siendo rey, teniéndolo todo, vino para doblar sus rodillas y lavar los pies de sus discípulos. Se humilló a sí mismo y lo llevó para poder servir a sus discípulos. Qué maravilloso nuestro amado Señor. Y todo ello para dar su vida por rescate a nosotros los perdidos. Añadiduras de bendiciones necesitamos nosotros cuando estamos inmersos en su reino. Esta acción de Jesús es la más hermosa que podemos tener nosotros. Vino hacia nosotros para servirnos y llamarnos amigos, ya no más doulos, siervos, que era un esclavo. Es una palabra griega. Todas esas acciones siempre serán de bendición a nosotros, hermanos. Mientras más retengamos, más vamos a padecer. Mientras más sea avaro, mientras más quiera para mí, yo voy a padecer. ¿De qué me sirve tener un vehículo blindado? ¿De qué me sirve tener tantas finanzas en el banco si al final todo se queda y usted no tendrá nada? ¿De qué me sirve tener la mansión más grande y los manjares más suculentos y comer gallina y comer pizza y comer todos los manjares más deliciosos en el día a día si yo no tengo amor, si yo no tengo paz y seguridad? Pero qué delicioso es tener un alimento muy humilde. Sí, una tortillita con quesito, un par de chiltepitos ahí del cerco, unos huevitos criollos y un poquito de frijolito. Hermano, es lo más delicioso, pero hay paz en su corazón. Y esa es la añadidura, la bendición del Señor sobre de usted en lo espiritual. Paz, seguridad, fortaleza, salud, abundancia. La bendición que viene por buscar su reino primero. Por buscar su reino que está inmerso en nosotros. Quiero ir concluyendo esta noche porque el tiempo se me fue. Hechos, capítulo 2. Mire, vámonos a Hechos, capítulo 2. Versículos 45, 46 y 47. Alaba al Señor en casa usted. Acompáñeme a darle lectura juntamente conmigo, por favor. Hechos, capítulo 2, de los versículos 45 al 47. Miren lo que pasa en estos dos versículos. Amén. Hechos, capítulo 2, versículos 45, 46 y 47. Amén. Cuando su reino ya está entre nosotros, atención a esto, nos desprenderemos más para dar a los demás. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Con seguridad. Porque esto es la añadidura del Señor para mi vida que me trae bendición. Hermana Martita,
Gracias. Cuénteme cómo dice el texto nuevamente. Amén, pastor. Hechos 2:45 al 47. Amén, así es. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Muchas gracias. ¿Qué hacía el Señor cada día? Añadía. La añadidura del Señor es la que trae bendición. ¿Y qué hacía la iglesia? ¿Será que estaban trabajando? ¿Estaban vendiendo? ¿Los hermanos estaban en la feria jugando fútbol? ¿En qué estaban los hermanos? La palabra dice de que tenían todo en común, que vendían sus propiedades, vendían sus bienes y los repartían según la necesidad porque había que avanzar. Estaban en una emoción sobrenatural porque estaba la iglesia primitiva, la primera iglesia en el primer siglo. Mire que compartían, tenían a su primer amor, iban, predicaban y no me importa lo que tengo, lo vamos a hacer para que sea anunciado Cristo. Y perseveraban juntos, no en las megas iglesias. Dice que cada día estaban ahí en las sinagogas, en los templos, y que se reunían en las casas, que partían el pan, que adoraban al Señor, comían con alegría, con sencillez en su corazón, alababan al Señor, oraban, tenían favor, no andaban peleando con los demás. Y el Señor era el que se encargaba en traer la bendición de añadir cada día los que habían de ser salvos. Eso es lo más hermoso en la añadidura de bendición. ¿Por qué me preocupo entonces? ¿Por qué corro? ¿Por qué retengo? Si sé que si aprendo a dar, va a ser añadido y tendré mucho más de bendición sobre mi vida. Entonces aprendamos, hermanos, de que su reino está inmerso en el ADN de todos los que ya le hemos recibido. Oh, santo. El reino de Cristo está ya entre nosotros, en usted, en mí, corre en mi naturaleza, porque yo miro al prójimo, yo miro a mi amigo, yo miro la necesidad, yo voy y quiero servir, yo voy y quiero atender, quiero compartir. Ese es la bendición de la añadidura de Cristo que viene a través de mí y bendice a muchos más. Dar para recibir de parte del Señor es lo que tenemos que hacer. Cada vez que decidimos entregarnos en obediencia, en sujeción, en sumisión, en permanencia, en búsqueda, en relación, su reino se hace grande en todos nosotros. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Aprendamos a creer entonces que en Él nos hace parte siempre de su reino. Y en vez de retener, aprendamos a dar, que será mayor bendición y añadidura a nuestras vidas. Esta noche quiero orar por usted. Quiero darle gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra maravillosa. ¿Cuánto nos atrevemos a recibir de su reino entonces? ¿Cuánto nos atrevemos a poder entender de que si doy, la añadidura vendrá a ser de bendición a mí? Y su promesa es clara, que Él va a añadir cada día lo que yo necesite cuando busco de su reino. En casa, yo le invito a que usted cierre sus ojos, que le diga: papá, yo ya no quiero ser un retenedor, yo quiero ser un dador alegre para poder recibir mi bendición. Incline su rostro ahí en casa. Padre amado, Cordero de Dios, esta noche te damos gracias porque podemos recibir ese consejo maravilloso en tu palabra. Hoy te pido que bendigas a tus hijos, que bendigas a tu iglesia. Te pedimos que podamos seguir creciendo en fe. Sin duda, esta palabra ha hablado en nuestras vidas de una manera especial. Oh, sí, Señor. Creemos que en ti nosotros permanecemos, crecemos y somos sumisos, porque así como tú viniste para servir, nosotros necesitamos también ser humildes y servir. Buscar tu reino primero y todo lo demás entendemos que vendrá como añadidura a nuestras vidas. Oh, Señor, bendice a tus hijos reunidos en esta noche, a tu iglesia, y a aquellos que no están, te pido que los inquietes para que puedan conectarse a la brevedad posible y que puedan también recibir de tus bendiciones sobrenaturales. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.